Hoy, precisamente, queremos arrancar este cambio de tema con nuevos detalles de esa publicación que hemos hecho hoy en Revista Cambio. La pueden encontrar ustedes ya mismo en cambiocolombia.com y que tiene que ver con un contrato millonario que firmó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para una asistencia técnica. ¿Cuál es el problema? Es que aquí se habría presentado un conflicto de intereses porque se contrató un estudio que además la entidad ya tenía, que había sido donado por unos organismos internacionales y se benefició a una empresa en donde trabajó un alto funcionario de ese ministerio y también su esposa. Su esposa todavía está vinculada con esa compañía que terminó favorecida con este contrato. Ya les voy a contar todos los detalles y además les voy a mostrar todos los documentos que también están ya en nuestra nota que ustedes pueden encontrar completa, ya les decía, en cambiocolombia.com. Vamos a hablar además de una carta que ha conocido Cambio de Tema en primicia y que es dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Por parte de quién? De los transportadores de carga, porque están insistiendo ellos en llegar a un acuerdo para que el gobierno nacional no incremente el precio del galón de ACPM en Colombia. Recordemos que en este momento hay un pulso bien fuerte entre el gobierno y los transportadores por ese ajuste que se tendría que hacer a este combustible, a la CPM o al diésel, y lo que se cree por parte de algunos en el sector transportador es que el gobierno daría la sorpresa la próxima semana, que es Semana Santa, que se acaba además el mes de marzo, y pues esto golpearía fuertemente las finanzas de ese sector. Pero además, después de las 12:40 del mediodía de hoy, les vamos a contar cómo han llegado una cantidad de recusaciones, una avalancha de recusaciones al Senado de la República, específicamente a la Comisión Séptima de esa corporación, pidiendo justamente que casi todos los congresistas, los senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud, pues se declaren impedidos para votar esa propuesta por algún interés en particular que cada uno tiene, y pues esto ya está siendo considerado por muchos como una nueva jugadita para salvar la reforma a la salud. De eso pues vamos a hablar también aquí en nuestro cambio de tema de hoy. Bienvenidos todos, gracias por conectarse. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en X, en todas las redes sociales como @Esto es Cambio. Bienvenidos. Entonces, al mediodía, 4 minutos, vamos a arrancar entonces con la información que ya les mencionábamos y que pues está relacionada con ese contrato que se firmó por parte del Ministerio de las TIC para pues llevar para mejor hacer un estudio de la conectividad en Colombia, para saber cómo conectar a Colombia. Ahí está la portada de este artículo que les dimos a conocer hoy en Revista Cambio, que titulamos El posible conflicto de intereses en un millonario contrato del Ministerio de las TIC. ¿Cuál es la historia? Básicamente, el resumen es que en esa cartera, en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, pues decidieron contratar un estudio con el que ya contaban porque había sido donado, y de esa forma beneficiaron pues a una empresa donde trabaja un alto funcionario de esa entidad y su esposa. Recordemos que entre noviembre de 2022, cuando ya estaba este nuevo gobierno, y abril de 2023, cuando la jefe de esta cartera era la señora Sandra Urrutia, pues llegaron a esa entidad en forma de donación 3 estudios de conectividad en Colombia provenientes de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, mejor conocido como el BID, y también el Banco de Desarrollo de América Latina, conocido como la CAF. Vamos a ver imágenes justamente de esos estudios que además nosotros también hemos podido conocer aquí en Revista Cambio, que pues recibió, ya les decía, a manera de donación el Ministerio de las TIC. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de uno de esos estudios que se llama Cierre de brecha digital en el departamento de Amazonas. Como ustedes pueden ver en la parte de abajo, pues lo entrega o lo hace el Banco Mundial. Pero además hay otro, que fue contratado
por la CAF a la firma Deloitte y que se titula Colombia, conectividad fija nacional con énfasis en solución de banda ancha fija en localidades, cabeceras municipales, zonas rurales y de difícil acceso. Es normal en Colombia que las entidades que definen política pública pues reciban este tipo de insumos por parte de esos bancos de inversión a nivel internacional, ya que a partir de esta información que se incluye en este proceso o en estos informes, pues es que se estructuran planes y proyectos que posteriormente pues hacen que estos bancos financien o hagan préstamos al país justamente para pues poder adelantar los proyectos. Esos estudios de estos 3 organismos mencionados pues contenían información muy completa justamente sobre el tema de la conectividad, información para definir, para saber cómo está en este momento el tema de la brecha digital, las soluciones de banda ancha, todo lo que tiene que ver con conectividad, ahí estaba plasmado y pues fue una consultoría que, como ya lo explicábamos, se recibió de forma gratuita por parte de estos 3 organismos para empezar a trabajar en la construcción de ese plan de conectividad para el país. Se recibe inicialmente de forma gratuita porque pues la idea es que después se pida el préstamo, ya sea a la CAF o al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo, y así pues ellos también ganan. Sin embargo, y aquí es donde viene pues la primera parte de este problema, es que solo hasta 6 meses después, es decir, en noviembre de 2023, cuando ya estaba en esta entidad el ministro Mauricio Liscano, es que se pone en marcha este trabajo. ¿Cuál trabajo? El de buscar el plan de conectividad o formular el plan de conectividad nacional. Aquí viene entonces el gran lío de o la irregularidad de este proceso, y es que lo hicieron a través de una nueva contratación que buscaba básicamente obtener la misma información que ya estaba documentada en aquellos estudios donados un año atrás y que ya mencionamos, valorados cada uno en 1.400 millones de pesos, pero que al parecer pues fueron ignorados por parte del Ministerio de las TIC. Fue así como a finales de 2023, el ministro Liscano y su viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, le entregaron de forma directa, es decir, a dedo, ¿no? Ya saben ustedes que cuando decimos forma directa es que es sin proceso de selección, sin licitación, sino directo, ese contrato que tenía un valor de 5.000 millones de pesos a el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Sintel. Nosotros hemos conocido aquí, en cambio de tema, la propuesta que entregó en su momento Sintel, y que ahí ustedes la están viendo, se tituló Acompañamiento al Ministerio TIC en la elaboración del Plan Nacional de Conectividad. Acompañamiento al Ministerio TIC en la elaboración del Plan Nacional de Conectividad. Esta propuesta es confidencial, como ustedes muy bien lo pueden leer ahí, o pues fue en su momento un documento confidencial, pero nosotros tuvimos acceso, así como tuvimos acceso también al contrato, que ya lo vamos a ver en la pantalla. Ahí está, ese es, y como también se puede pues muy claro ver, está firmado entre el Ministerio o el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que hace parte pues del Ministerio, y este Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Información, Sintel. Aquí es importante decir que hubo un primer momento en el que se prendieron las alarmas por la forma en que se entrega de forma directa, sin tener que acudir, como ya les decía, a ningún proceso de selección, pero pues lo que dice el ministerio, lo que explica el ministerio, o en ese momento lo justificó, es que Sintel pues es también una entidad mixta, mayoritariamente con participación pública, y por eso se cumple el principal requisito para la suscripción de un contrato interadministrativo, y es que ambas entidades que lo firman pues sean públicas. Sintel tiene más del 70% de participación pública, y por supuesto pues el Ministerio de las TIC también lo es, y por ende pues podían hacer esto de firmar un contrato interadministrativo, y así decidieron hacerlo. Sin embargo, pues tampoco nos explican por qué lo decidieron hacer así,
así y no a través, como ya les decía, de un proceso de selección donde se garantice la pluralidad de oferentes, la competencia y demás. Pero ese no es el único cuestionamiento que tiene el contrato. Ya les mencionaba pues que hay unos funcionarios que terminan entonces siendo beneficiados por este proceso contractual. Cuando Gabriel Jurado llegó al viceministerio de Conectividad, se trajo a uno de sus grandes amigos, también una persona muy experta y conocida en este sector, para que asesorara sus funciones allí en ese viceministerio. Estamos hablando del señor Josué Manuel Acosta González, a quien contrató con unos honorarios de más de 26 millones de pesos. El lío es que este señor Josué Manuel Acosta González, 6 meses, o mejor, meses atrás, antes de entrar a prestar sus servicios en Mintic, pues estuvo trabajando, adivinen con quién, con Sintel, la empresa que ahora pues termina beneficiada. Vamos a ver justamente un fragmento de la hoja de vida del señor Josué, la que publica él en el Ministerio de las TIC, o para poder posicionarse en ese cargo como asesor, él entrega este reporte de su experiencia y en ninguna parte, como ustedes pueden ver bien ahí, pues habla de Sintel. Ahí estamos viendo que hay una experiencia en el Fontic, en Soy Solutions, en la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá, básicamente en otras entidades también del gobierno, como por ejemplo la Comisión Nacional de Televisión, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la mayor cantidad de experiencia la tiene en Fontic, que es el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Pero lo que nosotros hemos podido encontrar es que en su perfil de LinkedIn, que ya lo vamos a ver también a continuación, este nuevo asesor del viceministro, el señor Josué Acosta, pues sí reporta que trabajó en Sintel. Mire, ahí ustedes lo están viendo. Dice que fue asesor senior TIC en un proyecto que se firmó con la Agencia Nacional del Espectro. Esto, por supuesto, pues genera bastantes preguntas con relación a si el señor declaró o no este conflicto de intereses, pues porque haber trabajado en una empresa que ahora tiene el contrato con el Mintic para hacer ese plan de conectividad, pues es bastante preocupante. Y eso no es lo único, señores. Aquí también hemos podido encontrar, en cambio, y que José Manuel Acosta González, este asesor del viceministerio, pues está casado con la señora Ana María Trimino, quien también está vinculada a Sintel. Ella es la gerente senior de esa compañía, lo que configuraría, por supuesto, un claro conflicto de intereses. Nosotros hemos podido conocer pues que además hay unos problemas también con la ejecución de este contrato, que recordemos es por 5.000 millones de pesos. Hay unos cronogramas, lo vamos a ver ya mismo en la pantalla, en el que dice, por ejemplo, que el 29 de febrero de 2024 tenían que entregar informe de avances, incluyendo la propuesta de proyectos y las fuentes de uso, y eso no ha pasado. Además, se han entregado otros productos que han recibido bastantes observaciones por parte del ministerio, y Sintel las ha tenido que ajustar, y por ende, pues sí hay un poco de duda con relación a la fecha para la entrega del Plan Nacional de Conectividad, que es el próximo 5 de abril de 2024, como ustedes están viendo también en la pantalla. Estas denuncias sobre este presunto conflicto de intereses pues ya llegaron a la oficina de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, quien pues está también preguntándole al ministerio por este contrato. ¿Por qué se hizo un contrato? ¿Por qué se pagó una millonada por un estudio, unos estudios que ya estaban hechos? Porque lo que dicen fuentes al interior del ministerio es que básicamente lo que está haciendo Sintel es recopilar en uno solo el informe que ya habían entregado de forma gratuita los organismos multilaterales, y por ende, pues aquí se estaría repitiendo ese mismo trabajo, además con una empresa a la que se le entregó el contrato de forma directa, y en donde trabaja la esposa del asesor del viceministro Gabriel Jurado, y pues el asesor también trabajó allí y seguramente tiene muchos intereses en esa compañía.
Hemos, por supuesto, consultado al viceministerio de Conectividad, al viceministro Gabriel Jurado sobre esta situación y pues nos dicen en primer lugar que no es cierto que se haya contratado algo que ya existía porque pues eso no lo pueden hacer como entidad pública, ellos lo tienen claro y nos aclaran pues que los estudios de las multilaterales son solo una parte de lo que ahora debe hacer Sintel. Está eso dentro de sus compromisos, pero ellos también tienen obligaciones como por ejemplo adelantar un diagnóstico completo para formular el plan y finalmente pues establecer o diseñar ese plan de conectividad. Dice el viceministro que aunque Sintel sí utilizará como insumo los documentos que entregaron la CAF, el BID y el Banco Mundial, pues eso no es todo lo que deben hacer. Pero aquí uno se pregunta, ¿cómo así? Se contrata a una compañía como Sintel para que haga unos estudios y resulta que Sintel va a coger los estudios que ya están hechos por parte de estas bancas multilaterales y está cobrando por eso 5.000 millones de pesos. Ahí es donde está la pepa, el quick de este asunto sobre el conflicto o el presunto conflicto de intereses que habría con el señor Acosta González. El viceministro dice que él pues tiene muy claro que debe abstenerse de participar en todo lo que tenga que ver con el contrato con Sintel y así lo ha hecho hasta el momento. Dice además, aclara el viceministro que su asesor, el señor Josué Acosta, no trabajó directamente con Sintel, sino que ha sido simplemente un consultor, pero como su esposa sí trabaja ya, cuando él firmó el contrato con el Mintic, dejó claro por escrito que no va a intervenir en nada que tenga que ver con el proceso contractual entre ambas partes. Pues bien, ahí está entonces, esta es la información. El viceministro pues también ha dicho que él confía en que Sintel va a entregar el Plan Nacional de Conectividad en la fecha estipulada, que es el próximo 5 de abril, es decir, en un par de semanas. Y pues esto, como ya les decía, está siendo entonces investigado por la oficina de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a quien también, pues, o a quien tampoco, mejor no le suena el tema de haber hecho este proceso como se hizo. Hay que establecer si en efecto pues hubo un favorecimiento, si hay un conflicto de intereses, si fue declarado y si pues hay una doble contratación de un objeto pues que ya con el que ya contaba el ministerio. Ahí les dejo entonces, si quieren leer la nota completa, está en cambiocolombia.com, ya mismo la pueden encontrar, todos los detalles de esta denuncia que hemos podido tener aquí, esta investigación que hemos hecho aquí en Cambio de Tema, en cambiocolombia.com, para que ustedes también tengan a la mano toda la información.